Hay historias que se susurran con miedo en la oscuridad, y una de ellas tiene nombre propio: leyenda. El río de las ánimas. En el pueblo de San Jacinto, cuando cae la noche, el río canta distinto. Los ancianos, con la mirada perdida en el horizonte, aseguran que no, es el agua. Son las almas que arrastra desde hace siglos, un lamento perpetuo atrapado en la corriente. Los niños, en su inocencia, dicen escuchar su nombre cuando juegan cerca de la orilla. Un murmullo suave, casi un suspiro, los invita a sentir el frío abrazo del agua oscura. La leyenda más antigua habla de cuando el río era un cementerio indígena, un lugar sagrado, pero llegaron los conquistadores, y su codicia profanó las tumbas, arrojando los cuerpos profanados al agua como si fueran basura. Desde ese día, el río se volvió un guardián hambriento, su memoria manchada de sangre y traición. Dicen que si te atreves a mirarte en el agua a la medianoche, no verás tu reflejo. Verás un rostro extraño que sonríe, invitándote a unirte a su soledad. Hace décadas un hombre fue al río a pescar y nunca regresó. Al amanecer, sus redes estaban en la orilla, extrañamente mojadas y ordenadas, como si alguien más las hubiera usado y dejado allí como una advertencia. Pero esta no es solo una colección de cuentos de fogata. Para Elena, es la historia de su vida. Su abuelo fue aquel pescador perdido. 20 años después, ahora una periodista de investigación, regresó a San Jacinto. En su bolso no llevaba miedo, sino una grabadora y una determinación forjada en el acero de la ausencia. No buscaba un fantasma, buscaba una respuesta que le fue negada en su niñez. Su búsqueda la llevó más allá de la orilla fangosa, a los archivos polvorientos de la vieja misión del pueblo. Entre mapas descoloridos y registros de bautismos encontró un tesoro: el diario de un fraile que presenció la profanación. Sus páginas amarillentas, escritas con una caligrafía temblorosa, no solo describían el oro robado, sino un pacto sagrado roto, un juramento de proteger las tumbas a cambio de la paz eterna, un juramento que los conquistadores hicieron y rompieron en la misma noche. Esa noche, Elena llevó esa verdad de vuelta al río. Era su única arma. Colocó micrófonos de alta sensibilidad, ocultándolos entre las cañas, y esperó. El aire era pesado, inmóvil. Al filo de la medianoche, los medidores de su equipo se dispararon. Lo que grabó helaría la sangre del más escéptico. No eran voces de niños, eran los lamentos guturales de guerreros, plegarias rotas y una sola frase repetida en un dialecto que se creía extinto: devuelvan la paz, devuelvan lo que es nuestro. La grabación abrió una puerta en su mente, una visión tan real como el frío de la noche, y luego vio a los espíritus indígenas alzarse del agua, sus cuerpos hechos de niebla y furia, no buscando venganza, sino justicia. No eran monstruos, eran guardianes de una memoria rota. Elena comprendió la verdad. El río no quería más víctimas. Quería que la historia se contara. No era un ciclo de horror, sino un grito de ayuda atrapado en el tiempo. A la noche siguiente, no regresó con micrófonos, sino con un proyector. Sobre la superficie negra del agua, proyectó los nombres del diario, las imágenes de las ofrendas que el fraile describió. Arrojó flores blancas y copal, no como un sacrificio, sino como una disculpa, un reconocimiento de la historia robada. Mientras el humo se arremolinaba, el agua, por primera vez en siglos, se calmó, y con el primer rayo de sol, algo brilló en la orilla. No era oro ni una joya, sino el viejo reloj de bolsillo de su abuelo, las manecillas congeladas en la hora exacta en que desapareció. El río no se lo había llevado, se lo había devuelto. Las leyendas del río no son solo para asustar a los forasteros, son advertencias grabadas a fuego en la memoria del pueblo. La abuela, con su voz como el crujido de hojas secas, lo decía junto al fogón: nunca, nunca respondan cuando el río los llame. Quien lo hace, ya no pisa tierra firme jamás. Pero siempre hay quien no escucha. Un muchacho del pueblo, lleno de la arrogancia de la juventud, se burló de las historias. Juró ante todos que pasaría la noche en la orilla para demostrar que eran cuentos de viejas. Se adentró en la oscuridad y nunca volvió. Solo el sonido de un chapoteo repentino rompió el silencio de esa noche. Ahora, en las noches de luna llena, cuando el río brilla como plata fundida, los que se atreven a mirar dicen que no solo ven el reflejo del cielo. Entre las aguas se escuchan lamentos y rezos que hielan la sangre.
los ecos de todos los que el río ha reclamado, los más valientes o los más necios, que se han acercado demasiado, juran haber sentido dedos helados, fuertes como raíces, atrapando sus tobillos, jalándolos hacia el fondo oscuro y silencioso. Y la historia más triste, la que se cuenta en susurros, es la de la madre que perdió a su hijo en el río años atrás. Una tarde, lo vio, o creyó verlo jugando felizmente con las olas. Corrió a abrazarlo con el corazón lleno de un milagro imposible, pero solo encontró espuma fría y barro húmedo entre sus brazos. Estas historias atrajeron a Mateo, un folclorista que creía que cada leyenda tenía una raíz de verdad. Llegó a San Jacinto no buscando fantasmas, sino buscando el origen del miedo. Pero la gente del pueblo era como una fortaleza de silencio. Nadie quería hablar, solo le ofrecían miradas que apuntaban al río. Una advertencia sin palabras. En una pequeña tienda de antigüedades encontró un diario. Pertenecía al joven incrédulo. Las primeras páginas estaban llenas de burlas. El río me canta, escribió, pero su canción es aburrida. Unas páginas más tarde el tono cambió. Las voces no se detienen, saben mi nombre. La última entrada era apenas legible. No estoy solo aquí. Me está mirando desde el agua. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada de académico. Encontró a la anciana de las historias. Usted viene a mirar, a tomar notas, le dijo ella sin mirarlo. Pero el río no quiere ser un libro. Quiere que lo dejen en paz. Al atardecer, la vio dejar una pequeña ofrenda de flores y frutas en una piedra plana en la orilla. A la mañana siguiente, movido por la curiosidad, Mateo fue a ese lugar. Las flores estaban destrozadas y en su lugar había un solo zapato de niño, cubierto de lodo. Esa noche, la ciencia de Mateo luchó contra un terror primordial. Llevó su equipo de grabación a la orilla. No captó nada, solo el monótono fluir del agua, pero cuando miró la superficie, el reflejo de la luna se rompió en 1000 pedazos. Vio el rostro aterrorizado del joven, las lágrimas de la madre, las manos heladas surgiendo del fondo. De repente sintió un tirón en el tobillo, un frío que quemaba y retrocedió con un grito ahogado cayendo en el barro. Vio el sol salir con los ojos desorbitados. Empacó sus cosas, su investigación, su lógica, todo hecho pedazos. Mientras se alejaba de San Jacinto, no miró atrás. Supo que había historias que no debían ser contadas, solo temidas. El río guardaba sus secretos y él, ahora, se había convertido en otro de sus guardianes silenciosos. El terror del río de San Jacinto no termina con los que se van. Muta y encuentra nuevas formas de manifestarse. Aseguran ver luces verdes pulsando bajo el agua en la madrugada. Son los ojos de los ahogados siempre vigilando. En las noches más frías escuchan una procesión cruzando el viejo puente. No hay nadie, solo el eco de pasos huecos y un murmullo de oraciones. Y a veces, justo antes del amanecer, un grito que se corta en seco, la señal de que otra alma ha sido reclamada. Durante el Día de Muertos juran verlos, figuras empapadas, silenciosas, caminando por el pueblo. Sus ropas gotean agua del río, y sus miradas perdidas parecen buscar compañía. Leo nunca creyó, se fue jurando olvidar, pero el recuerdo de su hermano menor, el joven incrédulo que el río se tragó, era un ancla en su corazón. Años después regresó. Una noche en el puente, escuchó los pasos fantasmales y, al asomarse, vio las luces verdes mirándolo. Buscó a la anciana de las leyendas. Tu dolor te hace visible para él, le susurró. Vienes a buscar a tu hermano, pero el río usará tu amor para atraparte a ti. Esa noche, mientras Leo se aferraba a una falsa esperanza, la anciana se arrodilló en la soledad de su cuarto. Sus dedos, arrugados como la corteza de un árbol, se aferraron a un rosario. No rezaba por un milagro, sino por el alma que sabía que estaba a punto de perderse. Un ruego silencioso contra un poder antiguo e indiferente. En la noche del Día de Muertos, entre el olor a cempasúchil, Leo los vio. Las figuras empapadas caminaban en la niebla y entre ellos estaba él, su hermano. La figura lo guió hacia la orilla. Allí el espectro se giró, y de sus labios muertos o del murmullo del agua, salió su nombre. Un susurro, una invitación. Leo. Las lágrimas cegaron al joven mientras daba un paso hacia el agua, hacia el abrazo imposible que había anhelado. El río nunca calla. Quien se acerca demasiado aún puede escuchar su propio nombre. Y quien responde, como tantos antes que Leo, como tantos que vendrán después,
Jamás vuelve a contarlo. Este fue el capítulo final. ¿Te gustó? Para más historias como esta, suscríbete. La próxima semana, historia nueva.